La ansiedad no es un enemigo. Es un sistema de alarma evolutivo. Lo primero que debes entender es que la ansiedad no es un fallo. No es una enfermedad que llegó sin explicación. Es una respuesta fisiológica diseñada para la supervivencia. El problema no es que sientas ansiedad. El problema es que tu cuerpo no sabe cómo detenerla cuando ya no es útil. La ansiedad comienza en una región específica del cerebro, la amígdala. Este núcleo de neuronas, ubicado en el sistema límbico, se activa cuando percibe una amenaza. No necesita que esa amenaza sea real, solo que parezca posible. Cuando eso ocurre, la amígdala envía señales inmediatas al hipotálamo, que dispara una cascada de reacciones. Aceleración del ritmo cardíaco, tensión muscular, dilatación de pupilas, aumento de la glucosa disponible, todo para prepararte para huir o luchar. Eso no es una interpretación subjetiva. Es neurobiología pura. El cuerpo entra en un estado simpático, activado por el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, HHA, que libera cortisol y adrenalina. Tu cerebro no está tratando de sabotearte. Está ejecutando un plan de emergencia evolutivo. El problema aparece cuando ese sistema, que debería activarse ante un peligro real y desactivarse después, permanece encendido sin control. Es como si tu alarma contra incendios sonara cada vez que alguien enciende una vela, y tú no pudieras apagarla. La ansiedad crónica no es más que la repetición excesiva y sin pausa de este mismo mecanismo. ¿La causa? Una combinación de factores: sobrecarga sensorial, presión social constante, falta de descanso profundo, pensamiento anticipatorio y una amígdala sobreentrenada para el peligro. Tu cerebro no está roto, está sobreestimulado. Esto explica por qué muchas personas que sufren ansiedad no logran calmarse con lógica. Porque el sistema de activación es automático, no racional. La ansiedad no se origina en la corteza prefrontal, el área del pensamiento lógico, sino en zonas más primitivas, que responden a señales de amenaza sin pedir permiso a tu razonamiento. Por eso tampoco se puede controlar la ansiedad con frases como «tranquilízate» o «todo va a estar bien». Esas frases no entran en el circuito que está activado. Es como querer detener una estampida con un susurro. No es falta de voluntad. Es un cortocircuito entre el sistema límbico y la lógica. Y aquí es donde entra el problema moderno. La mayoría de los estímulos que activan la ansiedad hoy en día no son físicos, sino simbólicos. Una notificación, una conversación pendiente, una deuda, una expectativa, una red social. No hay un tigre delante, pero la amígdala reacciona como si lo hubiera. ¿Por qué? Porque fue entrenada para detectar patrones de amenaza, no realidades objetivas. Cuando el entorno sobreestimula ese sistema todos los días, el cuerpo deja de distinguir entre lo urgente y lo importante. Todo se convierte en una alerta. Todo activa el sistema de emergencia. Y vivir así no es sostenible. El error más común es pensar que la ansiedad es una debilidad. No lo es. Es un sistema de defensa mal calibrado. Y como cualquier sistema, puede entenderse, entrenarse y reajustarse. Pero no con motivación, no con afirmaciones, con educación y estrategia. Comprender cómo funciona la ansiedad es el primer paso real para reducir su poder. Porque no puedes regular lo que no entiendes. Y nadie enseña esto en la escuela. Que sentir ansiedad no es fracasar, sino el resultado lógico de un sistema funcionando, en exceso. El cuerpo ansioso no está confundido. Está haciendo exactamente lo que fue programado para hacer. Cuando experimentas ansiedad, no es solo una sensación mental, es un estado fisiológico completo. No estás nervioso, estás en modo de supervivencia. Tu sistema nervioso autónomo ha cambiado de marcha, activando lo que se conoce como modo simpático, un estado de activación total. Y eso tiene consecuencias medibles. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca se eleva para bombear más sangre a los músculos. El sistema digestivo se ralentiza porque no es prioridad. Las pupilas se dilatan para captar más luz. La respiración se vuelve rápida y superficial. La piel puede volverse pálida por redirección del flujo sanguíneo. Esto no es casual. Es el resultado de millones de años de evolución. En el pasado, detectar una señal mínima de peligro
podía significar la diferencia entre vivir o morir. Por eso tu cerebro prefiere equivocarse por exceso antes que por omisión. Esa tendencia a sobreinterpretar amenazas es lo que los neurocientíficos llaman sesgo de negatividad. Ahora bien, en el entorno moderno, la mayoría de los peligros no son físicos, pero tu cuerpo responde igual. Una llamada inesperada, un correo sin responder, una deuda o una red social llena de estímulos ambiguos. Todo puede ser interpretado como amenaza. No porque lo sea, sino porque hay posibilidad de pérdida o rechazo. Cuando ese sistema se activa de forma constante, aparece la sensación de estar siempre en tensión, aunque no puedas identificar exactamente por qué. Es como si tu cuerpo viviera en alerta sin una causa clara. Eso agota. Y no solo psicológicamente, también físicamente. El cortisol, la hormona principal del estrés crónico, comienza a alterar el equilibrio interno. Afecta la calidad del sueño, interfiere con la memoria, debilita el sistema inmune, altera el apetito. Es decir, no solo te sientes ansioso, te estás desgastando. Pero lo más importante es esto. Tu ansiedad no es imaginaria, es medible. Tiene efectos fisiológicos, neurológicos, endocrinos. No se trata de exagerar o de ser sensible. Se trata de un sistema que está operando sin haber recibido la señal de apagado. Aquí entra en juego una parte poco discutida, la falta de descarga fisiológica. En la naturaleza, los animales que enfrentan una amenaza corren, tiemblan o vocalizan. Nosotros, en cambio, contenemos todo. No gritamos, no huimos, solo rumiamos, y esa energía no liberada se queda circulando. Se acumula, y el cuerpo aprende que estar en alerta es el estado predeterminado. Esto explica por qué muchas personas no logran relajarse aunque estén en un entorno seguro. Porque la amenaza ya no está afuera, está internalizada. No es cuestión de actitud, es cuestión de circuito. Y la única forma de revertirlo es reentrenar al cuerpo y al sistema nervioso para que reconozcan la diferencia entre alerta y presencia. Entender esto cambia todo. Deja de ser un problema de carácter y se convierte en un problema de regulación autónoma. Algo que se puede trabajar. No con frases vacías, sino con acciones físicas, respiratorias, cognitivas y ambientales concretas. En resumen, la ansiedad no es solo algo que sientes, es algo que tu cuerpo ejecuta, y lo está haciendo porque aprendió a mantenerse activo en ausencia de pausa. No necesitas fuerza de voluntad. Necesitas una estrategia biológica. El error más común: intentar calmar la ansiedad con pensamiento racional. Uno de los errores más frecuentes es creer que la ansiedad se soluciona con lógica, que basta con repetirse una idea racional para que el cuerpo reaccione. Pero el sistema ansioso no funciona así, porque no se origina en la corteza prefrontal, sino en la amígdala y el tronco encefálico. Estos sistemas no entienden argumentos, responden a señales. Y la señal más poderosa para ellos no es una idea, sino un cambio fisiológico. Respiración, postura, ritmo cardíaco, tono muscular. Cuando el cuerpo cambia de estado, el cerebro responde, pero no al revés. Esto explica por qué técnicas como la respiración diafragmática, el contacto con superficies frías o la exposición controlada al movimiento pueden ser más efectivas que pensar distinto. Porque envían señales físicas que el cerebro interpreta como evidencia de seguridad. Tomemos un ejemplo simple. Si estás sentado, con los hombros encogidos, la mandíbula tensa y la respiración superficial, tu sistema nervioso interpreta que algo va mal. No importa lo que pienses, el cuerpo está diciendo otra cosa, y el cuerpo siempre tiene prioridad. En cambio, si modificas conscientemente tu fisiología, alargando la exhalación, soltando el abdomen, extendiendo los brazos, relajando la mandíbula, esa información asciende por el nervio vago hacia el cerebro. Y el cerebro, al recibir señales de calma, comienza a reducir la actividad de alerta. Ese es el lenguaje que entiende la ansiedad. La clave aquí es entender que el cuerpo no distingue entre amenaza real e imaginada. Solo responde a señales. Por eso el pensamiento repetitivo,
La anticipación constante, la hipervigilancia y la rumiación alimentan el sistema, no porque sean negativos, sino porque generan la fisiología del miedo. Y aquí surge otro concepto clave. La ansiedad se sostiene por retroalimentación. Lo que piensas afecta lo que sientes. Lo que sientes afecta cómo respiras. Cómo respiras afecta cómo funciona tu cerebro. Y así se cierra el ciclo. Romper ese ciclo requiere intervenir en el nivel más accesible, el cuerpo. No se trata de negar lo que sientes. Se trata de modificar las condiciones en las que eso se genera. Como abrir una ventana en una habitación llena de humo. El humo no desaparece por orden mental, se disipa porque cambió el entorno. Esto no es teoría motivacional. Está respaldado por estudios en neurofisiología autonómica, como los del Dr. Stephen Porges y su teoría polivagal, que muestra cómo el sistema nervioso responde a señales de seguridad o amenazas sin pasar por el filtro consciente. Y esto cambia la estrategia. En lugar de luchar contra la ansiedad con pensamientos, la idea es crear condiciones corporales incompatibles con la amenaza. No puedes estar en pánico y a la vez exhalar profundamente durante 10 segundos, porque el cuerpo no sostiene esas dos realidades al mismo tiempo. Una interfiere con la otra. El entrenamiento, entonces, no es eliminar la ansiedad. Es reeducar al cuerpo para que deje de interpretarlo todo como peligroso. Es un proceso, no una solución instantánea. Y ese proceso empieza cuando dejas de juzgar lo que sientes y comienzas a entenderlo. Si este contenido te está ayudando a ver la ansiedad desde un ángulo que nunca te explicaron, considera suscribirte a Cuerpo Lógico. Aquí no simplificamos la ciencia, pero sí la hacemos entendible. Porque entender tu cuerpo no debería ser un privilegio. Debería ser lo básico. No necesitas eliminar la ansiedad. Necesitas restaurar el equilibrio. Una de las ideas más dañinas que circulan es que la ansiedad debe desaparecer por completo. Pero no hay un estado humano libre de ansiedad. Sin ansiedad, no habría adaptación ni respuesta al peligro. La ansiedad no es el enemigo. El desequilibrio lo es. El sistema nervioso funciona como un termostato. Su trabajo no es evitar las variaciones, sino mantenerlas dentro de un rango funcional. El problema surge cuando pierde flexibilidad. Cuando ya no puede pasar del modo alerta al modo reposo, aparece la ansiedad persistente. Eso se llama rigidez autonómica. Es cuando el cuerpo ha perdido la capacidad de salir del estado de alarma, incluso cuando el peligro ya pasó. Y en ese punto, ningún pensamiento positivo lo corrige. Se necesita restaurar el rango, devolverle al sistema su capacidad de alternar entre activación y reposo. ¿Cómo se logra eso? Con prácticas que restauran la variabilidad del sistema nervioso, no con fuerza de voluntad, sino con intervenciones repetidas que generen señales de seguridad. No basta con hacerlo una vez. El sistema aprende por repetición. Ejemplos: respiración coherente, luz solar por la mañana, baños de contraste, pausas digitales, movimiento sin competencia, contacto humano seguro, tiempo sin estímulos artificiales. Estas acciones modulan el sistema nervioso desde abajo hacia arriba. Cuando se hacen con regularidad, cambian la línea base de activación. La idea no es evitar que el sistema se active, sino que lo haga cuando sea necesario, y se apague cuando no lo sea. Esa es la verdadera salud autonómica. El error moderno es vivir con el sistema encendido sin notarlo. Noticias, redes, pendientes desde que comienza el día. No hay pausa ni neutralidad, solo estimulación. Y eso enseña al cuerpo que la amenaza es constante. Por eso no se trata solo de relajarse. Se trata de enseñarle al sistema que puede estar seguro sin estar dormido y alerta sin estar colapsado. Esa es la regulación, y eso se entrena. Pero no es inmediato. Aquí muchas personas abandonan el proceso, porque buscan una solución rápida. Pero la ansiedad no llegó en un día. Llegó por acumulación. Y también se irá por reprogramación lenta. Entender eso es el primer paso para cambiarlo. Y si llegaste hasta aquí, ya estás en ventaja. Porque lo que estás aprendiendo no son frases, son mecanismos.
Y los mecanismos son replicables. Si este contenido te ayudó, deja un comentario o compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, tu ansiedad no es debilidad. Es biología sin educación emocional ni regulación física. Y si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Porque lo que sigue es aún más aplicable. ¿Cómo empezar a recuperar el control? Protocolo mínimo de regulación. Si todo lo que has leído hasta ahora tiene sentido, la pregunta lógica es, ¿y ahora qué hago con mi ansiedad? ¿Cómo se empieza a regular un sistema que se ha pasado años en estado de alerta? La respuesta no está en una sola técnica, ni en una herramienta milagrosa. Está en aplicar una estrategia coherente con la biología real del sistema nervioso. Y eso implica restaurar el circuito de seguridad. No solo saberlo, sino practicarlo. Empieza por lo que el sistema ansioso más necesita y menos tiene: ritmo y previsibilidad. El cuerpo ansioso no tolera lo caótico porque ya opera al borde de su rango de tolerancia. Rituales breves diarios que el cuerpo pueda anticipar bajan la incertidumbre fisiológica. Un protocolo mínimo de regulación puede incluir 10 minutos de respiración coherente diaria, inhalar 5 segundos, exhalar 5 segundos durante 10 minutos. Esto restaura el tono vagal y la flexibilidad autonómica. Exposición a luz natural dentro de la primera hora del día, sin pantallas. Esto regula el eje circadiano y estabiliza el cortisol matutino. Evitar picos de glucosa en la mañana comiendo proteína y grasa en lugar de azúcar o harina. Reducir el consumo pasivo de redes sociales. Cada scroll alimenta la comparación, la anticipación y la sobrecarga sensorial. Movimiento físico no competitivo, como caminar o estirarse, regula el sistema sin generar más estrés. Contacto con entorno físico real, tocar cosas, sentir temperatura, mirar a lo lejos, oler. Activar los sentidos con lo concreto ancla al cuerpo en el presente y reduce la anticipación. Este protocolo no elimina la ansiedad, la desactiva cuando ya no es necesaria. Y lo más importante, la consistencia vale más que la intensidad. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo hoy, aunque sea mal, aunque sea poco, porque el cuerpo aprende por repetición, no por expectativa. Todo lo que haces, cómo duermes, comes, respiras, te mueves y piensas, está enviando señales a tu sistema nervioso. Y si esas señales no cambian, la ansiedad tampoco lo hará. La ansiedad no se derrota, se recalibra, se reduce su protagonismo. Y poco a poco, el cuerpo empieza a reconocer que puede vivir sin miedo constante. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que realmente ocurre dentro de ti, suscríbete a Cuerpo Lógico. Aquí no te vamos a dar frases, sino comprensión funcional. Y si ya eres parte del canal, comparte este video con alguien que esté atrapado en su propio cuerpo sin saber cómo salir. Lo que no se explica, se repite. Pero lo que se comprende, se transforma.